Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Estamos acá en Menopower, menopower.cl y hoy tenemos una tremenda invitada del equipo de Menopower, Carolina Cofré, quien es abogada. Mira, me gustaría que tú te presentes, Carolina, y podamos hablar a fondo de los tabúes. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Carolina Jofré, soy abogada ya hace más de 17 años. Soy además diplomada en Derecho Procesal Penal, en Gobierno Corporativo, en Derecho Corporativo y Compliance, y magíster en Derecho, Convención en Derecho Privado. Y además tengo certificación para ser investigadora en Ley Carin, en los procesos que tienen relación con denuncias por Ley Carin. Oye, qué bueno que tocaste ese tema porque vamos a comenzar, redoble de tambores, porque crees tú que en tu empresa hay políticas inclusivas para hablar con mujeres mayores de 40 años. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que Chile está comenzando a tener políticas inclusivas respecto de las mujeres. O sea, ¿Cómo cuáles, por por ejemplo? ejemplo, la misma ley Carin. Existen leyes anteriores que se dictaron antes, por ejemplo, las relacionadas con el acoso sexual, el acoso laboral, pero que no abarcaban y no tomaban toda la problemática que significa el buen trato laboral y la proscripción del acoso laboral y del acoso sexual. Por lo tanto, ahora, luego de que Chile firma un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, es que Chile adopta y va tomando medidas para tener mejores prácticas laborales hacia las mujeres. Mejores prácticas en relación a tener por ejemplo, un manual de buenas prácticas a nivel empresarial. Es una de las posibilidades. Ya, Ahora, ese manual de buenas prácticas como tal no lo tenemos con ese nombre. claro. Ya ni tenemos un manual de buenas prácticas respecto a las mujeres, ni manual de buenas prácticas respecto a las mujeres de ciertas edades, sino que tenemos protocolos. Ya. Ya, protocolos, existen también algunas disposiciones en algunos códigos de ética de las empresas que también están consideradas estas cosas o estos temas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad de las empresas, pero en general es en términos genéricos. Ya. Ya no apuntan a rangos etarios específicos de las mujeres. Y bajado a la realidad, ¿se aplica? Se aplica hoy día con mayor razón, debe aplicarse. Ya. Debe aplicarse, ¿ya? Yo creo que las empresas, a partir de la entrada en vigencia precisamente de la ley Carin, el año pasado, en el mes de agosto, que comenzó a regir, no se dictó antes, ¿ya? Pero empezó a regir el 1 de agosto del año pasado, efectivamente se están aplicando muchas más cosas que antes. Cada vez vamos avanzando, pero todavía existe desconocimiento. Pero claro, porque tú hablas de ley Karim. Uno googlea y aparecen algunas bisectrices que te dan algunas luces. Pero mira, curioso, porque cuando uno hace un test, yo lo vi en redes sociales hace poco, la mayor cantidad de personas que hacen bullying en una empresa son las mujeres hacia las mujeres. Es más, te traigo datos duros. Una de cada dos mujeres dice que el climaterio ha afectado su desempeño laboral. No estamos hablando de la casa, no estamos hablando de la relación familiar, de las relaciones sociales, estamos hablando del trabajo. 8 de cada 10 mujeres sienten incomodidad de hablar de qué es lo que les molesta en el plano laboral. O sea, en términos prácticos, estás con un sofoco, te estás exponiendo y te empieza a correr la gota gorda y tú dices, oh my God, ¿qué hago acá? ¿Entiendes? Entonces de repente o te sientes mal, estás con jaqueca, que lo vimos el otro día en una de las publicaciones de Menopower en el diario. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo aplico aquí la ley Karim? ¿Qué harías tú? Bueno, en ese caso, en primer lugar, quiero hacer un comentario que no tiene mucha relación con la ley, sino que tiene que ver con el hecho de ser mujeres. Claro. Las mujeres somos muy poco empáticas con nosotras mismas y somos muchas veces bastante crueles con nosotras mismas, con nuestras congéneres, con la que está al lado, con nuestra compañera de trabajo. Y eso no lo vemos en los hombres. Ay, ¿puedo hacer un paréntesis? No lo vemos en los hombres porque tú ves que un hombre atropella a otro y llama al amigo y el amigo le dice, ¿dónde te llevo la pala y entierro al muerto? O sea, no, y en las mujeres no existe esa unidad, existen otros patrones de conducta que hoy en día hay que ir cambiando y que la ley Karin en cierta forma nos invita a cambiar. Exacto, y nos invita a cambiar porque muchas veces nosotros pensamos que la ley Karin existe solo para lo que es el acoso o el bullying, como dices tú, o la broma del hombre hacia la mujer. El eslogan con el que el Ministerio del Trabajo lanzó
la ley Karin no es talla, es ley. ¿Ya? Entonces, pero pensando siempre en el comentario que va a hacer el hombre. El comentario, el compartir imágenes que hace el hombre, pero no lo que pasa entre nosotras, que a veces es mucho más fuerte. Nosotros como que no caemos en cuenta que somos duras y críticas con nosotras mismas. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? No lo están tomando como algo que hagan en particular de mujeres hacia mujeres o respecto a lo que pasa en las mujeres. Lo toman en general. ¿Ya? Y ahí tienen que establecer y tienen que contar con los protocolos que la ley Karin exige, que deben estar presentes en todas las empresas y en todos los lugares de trabajo. A mí muchas veces me preguntan, pero claro, si tengo un trabajador, tienes que tener protocolo igual. Pero dame directrices porque ya, un protocolo como qué, con un trabajador. Tengo el caso de una persona que nos está pidiendo hace poco, dice, yo me quiero acoger a la ley Karin y me encantaría porque tiene un hotel y qué sé yo, que aparezca eso en un protocolo porque también tiene que ver en cómo tratan de repente los huéspedes a las personas que ingresan. Hablemos un poco del protocolo. Mira, el protocolo, la verdad es que formatos o modelos existen en todas partes, están. El tema es que tú tengas que hacer un protocolo que la ley te exige y para lo que las empresas que están asociadas a alguna, la gente las conoce como mutualidades, pero en realidad son organismos administradores de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esas empresas tienen que prestar asistencia técnica a los empleadores que están afiliados a ellos o en subsidio, en silencio, cuando no hay contrato, el Instituto de Salud Laboral lo tiene que hacer para que tengan su protocolo. El problema está en que muchas veces las empresas adoptan protocolos tipos, pero no los aterrizan a su realidad. Sí, me suena familiar. Y eso ocurre ¿por qué? Porque tú tienes que hacer el levantamiento de tu problemática psicolaboral. Entonces, ¿por qué? Y esto es importante, porque nosotros tenemos empresas que pueden tener más de 10 trabajadores, menos de 10 trabajadores, y la ley tiene exigencias distintas para la cantidad de trabajadores, el tamaño de las empresas. Tampoco la ley hace un distingo entre si son hombres o mujeres. Habla de trabajadores. Bueno, ahora se habla de persona trabajadora. No se habla ni de trabajador ni de trabajadora, y se habla de entidad empleadora y no de empleador ni empleadora. Eso te quería hacer la mención, porque el lenguaje va cambiando y va mutando todo. Exactamente, exactamente. Hace poco entró en vigencia también una nueva modificación legal que también habla de considerar este lenguaje que es un lenguaje inclusivo. Ya, ahora, ese protocolo lo que dice es, o las situaciones en las que pone a la entidad empleadora, es frente a 3 situaciones que la ley Karin está protegiendo y estableciendo mecanismos para investigación. La ley Karin es una ley que tiene una clara inspiración y dirección hacia la prevención. ¿Ya? O sea, también tiene denuncias, procedimiento y todo, pero principalmente lo que busca es prevenir. ¿Prevenimos qué? El acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Ya, acoso laboral verbal. Todo tipo de acoso laboral. Claro, pero no, a ver, es que, dame luces, necesariamente puede ser de una mujer a una mujer, ¿no? La ley ¿No se especifica? No lo indica, la ley no lo indica, pero tú tienes el acoso laboral, que es lo que se conocía antiguamente como el moving, sí. Que es el bullying, pero en la empresa, en el trabajo. Ese acoso laboral puede ser en distintas direcciones, hombres hacia hombres, mujeres hacia mujeres, mujeres hombres, hombres mujeres, horizontal y vertical, es decir, antes se entendía que yo no podía acosar a mi jefe o a mi jefa. Solamente mi jefe o mi jefa me podía acosar a mí. Ahora ¿sí? no es así. Mira. Desde el punto de vista de claro. no es que me podía acosar, sino que pero lo que se sancionaba esa conducta. ¿Ya? Ahora no. Ahora existe horizontal, el horizontal y el vertical es ascendente o descendente. A tus colegas, por ejemplo. A mis colegas. Porque ¿sabían ustedes que el climaterio, que comienza aproximadamente a los 40 años, exceptuando, casos que vamos a ver y que ya vimos con nuestro ginecólogo, el doctor Germán Campos, es que la menopausia no es algo, el climaterio, que se pueda ver solamente en el hogar. En nuestra vida privada es algo que afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Y el problema, presten atención a lo que les voy a señalar, es que el climaterio sigue siendo un tabú en las empresas, pero su impacto
es real. Aquí aplica el acoso también. Aquí aplica el acoso, y aplica el acoso porque muchas veces, bueno, primero hay un tema de seguridad o de inseguridad de las mujeres, ya que creo que se ve mucho más acentuado en esta edad. Porque por distintos factores, la mujer empieza a sentirse como que ya no se valida, que a lo mejor ya tiene mucha edad para ciertas cosas, pero en realidad no tiene tanta para otras. Y además empiezan a haber cambios claramente cambios físicos y emocionales en las mujeres. Ya todas comenzamos a sufrir una serie de cambios que muchas veces se externalizan, y tú los ves. Entonces, y claro, o sea, somos muy dados a hacer el comentario respecto a lo que le está pasando a la persona que está exponiendo, conversando, que está interactuando con nosotros, y ese comentario obviamente no se lo decimos en su cara, pero lo vamos haciendo por detrás. Esas actitudes, ese comentario que puede ser verbal, que puede ser a través de redes sociales, que puede ser a través del WhatsApp de la empresa, ese comentario puede ser constitutivo de acoso laboral. Mira, oye, repítelo. Acoso laboral, presten atención, tomen nota. Carolina Cofré nos va a comentar. Acoso laboral en climaterio. En climaterio, efectivamente. Mira, porque el aumento del ausentismo desde los 40 años es bastante importante. Bueno, tenemos la pérdida de talento femenino en las edades de 45 y 54 años y bajos niveles de bienestar en productividad. ¿Cómo aplicamos? ¿Qué hacemos allí? En los mejores años de la vida de una mujer. Oh, me encanta mi edad. En los mejores años. O sea, sí. Yo considero que hoy día, desde los 40, y no porque yo también esté en ese rango, pero creo que las mujeres ya tienen un camino recorrido y un aprendizaje que es sumamente importante para enfrentar la vida. O sea, entre los 40, los 50, los 55 años, has aprendido mucho. En todo sentido. En el área que te desenvuelvas profesionalmente, en tu oficio, en tu casa, en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones de pareja. Por lo tanto, creo que la experiencia que hay en ese momento para enfrentar la vida, en todo ámbito, es la mejor. Ya, es la mejor. Ahora, siempre cuando nosotros estamos estudiando la ley Karin, nos enseñan y nos dicen, distinto es reírse contigo que reírse de ti. ¿Ya? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que, nosotros no tenemos la diferencia en nuestro derecho en las edades de las mujeres. Comenzamos diciendo. Tenemos también muy pocos estudios que sean masivamente divulgados referente a lo que pasa con nosotras en estos periodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente hay un tabú de hablar de esto. Y porque las mujeres sienten que si lo hablan, van a ser mucho más objetos de este comentario, de la broma pesada, de todo lo que ello implica. Por lo tanto, claro, cuando nosotros decimos, es distinto reírnos contigo que reírnos de ti, efectivamente, a lo mejor si la mujer también comenzara a ver esto de una forma más natural, porque es algo natural, es algo que a todas nos va a pasar o nos está pasando o nos ha pasado. Por lo tanto, si nosotros lo empezamos a ver con más naturalidad, va a haber también menos lugar a que otras mujeres u hombres, o lo que sea, o el grupo laboral, se burle de situaciones que nos puedan estar pasando. Y es allí donde yo hago rescate a todo lo que tú nos has comentado, porque pucha que es necesario tener un diagnóstico personalizado para las empresas. Lo que comentabas hace rato, un diagnóstico, un levantamiento psicosocial. Exactamente. A través de ese levantamiento psicosocial que se hace dependiendo de los tamaños de las empresas, existen instrumentos de medición que los aplican los prevencionistas de riesgo, que son instrumentos que te sirven para ver cuáles son tus indicadores de riesgo, tu matriz de riesgo en temas de riesgo psicolaboral. Por lo tanto, ahí sí se hacen algunas distinciones entre hombres, mujeres. También tenemos que tener súper claro que hoy día esa distinción tampoco la podemos hacer muy tajante ni taxativa, porque finalmente hoy día tú tienes que informar a tu entidad empleadora cómo quieres o cómo tú te sientes. Karin, a la cámara y dile a todos los empleadores quienes nos están viendo esto, porque esto es protocolo y esto se está aplicando. A ver, sí. Primero tome nota, vamos. Sí, lo que pasa es que efectivamente hoy día existe la obligación del empleador también, o de la entidad empleadora, de que a la persona la traten por su nombre social o por el género con el cual se sientan identificados, y también puede tener un nombre social.
Ya. ¿ya? Son temas que tenemos distintas leyes que han ido protegiendo todo lo que ha significado en el fondo la lucha por los derechos de las personas. Claro. Estos son derechos fundamentales, ¿ya? Y nosotros suscribimos un convenio internacional en materia de derechos internacionales que se transforma en ley para nosotros y se incorpora a nuestra Constitución. No es una ley simple, ¿ya? Es una ley que tiene rango constitucional cuando se trata de derechos humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicarla. Y nosotros, ¿cómo la aplicamos? A través de la dictación. El gobierno lo hizo suyo y lo aplicó a través de la dictación de la ley Karin. Perfecto. Que establece muchas modificaciones a lo que teníamos nosotros antes en materia de acoso. Mira, y además que mira, yo me meto a www.menopower.cl y veo tu perfil, Karen Cofre, y yo quiero contactarme contigo para que tú hagas un levantamiento de mi empresa. ¿Cuál sería el protocolo allí? Aterricémoslos a la realidad de cómo se efectúa este protocolo en una empresa. Bueno, primero hay que distinguir la cantidad de trabajadores que tenga una empresa. Ya. Dependiendo de eso, la ley es más o menos estricta. Perfecto. Luego tienes que distinguir si esta empresa está o no asociada a una entidad administradora de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si estas entidades administradoras están obligadas a prestarte asistencia técnica. Ahora, estas entidades administradoras han estado colapsadas con la entrada en vigencia de la ley Karin. Por supuesto. ¿Ya? Y ahí también entramos nosotros, que nosotros también colaboramos. Yo formo parte de una sociedad que trabaja, entre otras cosas, haciendo implementaciones de ley Karin, confeccionando reglamentos de investigación, protocolos, y trabajamos con prevencionistas de riesgo, con otros profesionales, para efectos de que podamos hacer el levantamiento cuando no está hecho, tomar los instrumentos que la empresa ya tiene cuando existen, ¿ya? Y hacer el protocolo y el procedimiento de investigación y el canal de denuncia. Ya. ¿Y cuál sería la bajada hacia el trabajador? Porque tenemos la bajada hacia el empleador, pero ¿cuál es la bajada hacia el trabajador, hacia la fuerza laboral de la empresa? ¿Desde el punto de vista del empleador hacia el trabajador o de nosotros hacia el trabajador? De ustedes. Bueno, nosotros trabajamos mucho y nos interesa mucho también la prevención y la capacitación. Por lo tanto, y también resolver consultas, bien genéricas en algunos casos, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, haciendo webinar respecto de la entrada en vigencia de la ley Karin y lo que significa. ¿Ya? Porque hay mucha confusión y duda respecto de qué es lo que puedo decir, lo que no puedo decir, lo que puedo hablar, lo que no puedo hablar, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer en la empresa. Entonces, al principio pasaba mucho que los empleadores nos decían, no vamos a poder hacer nada. No, y la gente sentía que estaba pisando entre huevos. Yo me acuerdo, oye, mucha gente me contó, me dice, Isabel, es que siento que estoy caminando entre huevos porque no sé qué decir y cómo actuar decirlo. Y cómo decirlo. Entonces, va más allá del vocabulario, es el conocimiento de la ley. Y eso es porque no tenemos una cultura que sea efectivamente respetuosa y que efectivamente nuestra cultura nos permita desenvolvernos en un ambiente libre de discriminación y que tenga buen trato. Claro, porque además tenemos un tema, está tan normalizado denigrar a las personas. Acuérdate que nosotros los chilenos somos súper burlistas. Y somos buenos para el sobrenombre, para el apodo, claro. Entonces, para hacer memes, pero claro. Para hacer emojis, un montón de cosas que efectivamente, insisto, como nos enseñaron a nosotros y como en el fondo es, si tú te ríes con eso, está bien. O sea, yo perfectamente podría llegar a trabajar a un lugar y decir, mi nombre es Carolina Jofre Miranda, pero me conocen como chica. Perfecto. O peque. Porque así me dicen, por mi alta, por mi gran estatura. Pero si yo no siento que con decirme chica o con decirme peque me están denostando, no hay problema. No hay problema con eso. Yeah. El tema es que, o de la forma como me lo digan. A lo mejor peque es más tierno y no me va a doler, no me va a molestar que si me dicen chica. Claro. Pero efectivamente esto no significa que no se pueda hacer nada. Significa cómo tú lo haces. Oye, y además que, por ejemplo, lo típico, yo creo que acá ustedes lo han escuchado más de alguna vez, cuando de repente las mujeres andamos como para adentro, porque tenemos nuestros estados y eso hay que entenderlo, ¿te fijas? Y claro, dice, oye, andan sus días.
Exactamente. Pero no se te ocurre decirle eso a una mujer cuando realmente anda en sus días o anda rara porque le pasan cosas, porque te guardas todo y porque recordemos que muchas veces el hacer de mucho también hace que te vayas para adentro y además que tienes la exigencia de cumplir en todo sentido. Entonces, allí oye, mira, anda con sus días, se puede considerar... Acoso. Acoso laboral. Mira. Acoso laboral. Exactamente. Ahora igual hay algo súper importante que tú acabas de decir, Isabel. La mujer tiene casi siempre, bueno, y algunos hombres también, porque tampoco podemos discriminar. Sí, de la todas mujer maneras. casi siempre tiene que cumplir un doble rol, una doble presencialidad. Mm. Está en el trabajo, pero igual está preocupada de lo que está pasando muchas veces en la casa, de lo que está pasando con los niños, de lo que está pasando, por ejemplo, las mujeres por lo general somos las cuidadoras de personas de la tercera edad. Sí. Mucha deserción Muy además. Pocas veces son los hombres. Entonces, la mujer tiene todas esas preocupaciones que el hombre muchas veces no las tiene. Digo muchas veces porque sí conozco a hombres que desenvuelven ese papel igual de bien que una mujer. Pero claro. Pero efectivamente es un tema que nosotros que hoy día se está empezando a evaluar, porque las encuestas psicolaborales hoy día te preguntan. Si tú estás en el trabajo y estás preocupada por algo de la casa, si tú estás en el trabajo y estás preocupada por algunas otras obligaciones, te lo preguntan. Y hay honestidad en la respuesta, porque, oye, también el tema de la honestidad, pero el tema además del acoso, y vuelvo a esto porque siento que es muy importante, y que si bien es cierto, la ley Carin, yo creo que se va a ir modificando aún más, se va a ir abriendo el espectro, especialmente en mujeres que están sobre los 40 años. Es bien interesante porque sabemos que la menopausia tiene 34 síntomas. Algunas mujeres experimentan 5, otras 7 y otras todo. Y otras ninguno y otras todo. Y cuando tú dices en el Menopower, en menopower.cl hay un menotest. Y hay días que la gente te llena el menotest y es todas las anteriores y uno dice, pero ¿cómo esta persona vive y cómo trabaja? ¿Y cómo hago yo para trabajar no sintiéndome acosada, pero también para tener un buen clímax laboral? Es allí como la implementación de la ley también es fundamental, una mirada. Pero la implementación de la ley sola, o sea, solo implementar el protocolo no es suficiente. Más allá, claro. Porque, por ejemplo, muchas empresas, bueno, y ahora con la entrada en vigencia del decreto ley, no recuerdo el número en estos momentos, pero que te obliga a realizar actividades que hagan que musculoesqueléticas y que te permitan que no se produzcan, por ejemplo, típicos problemas de posturales, cuando tú estás mucho rato en el sentado, etcétera. Pero va más allá de eso, va enfocado, creo yo, a que hay muchas empresas que tienen programas para sus trabajadoras. Tienen programas de bienestar para sus trabajadoras. ¿Y qué hacen esa diferenciación? A lo mejor son muy pocas para toda la fuerza laboral femenina que existe. ¿Ya? De hecho, yo creo que son pocas. Pero, por ejemplo, las enfocan más hacia temas de actividad física muchas veces, no sé, típico que nosotros hemos visto o hemos conocido de que hay zumba en una empresa, para que las mujeres vayan a hacer ejercicio, para que... Claro, pero también hay otras cosas que a lo mejor podrían ayudar a las mujeres, no sé, que tengan, por ejemplo, un programa de ayuda con los temas de piso pélvico. Claro. O que tengan, que son cosas que no se hablan. No se hablan, o sea, antes una mujer que se hacía un tratamiento de piso pélvico era porque algo le podría haber pasado, porque tuvo un accidente, porque no sé. Pero son cosas que no se conversan. El mismo tema que tú dices del bochorno, de las jaquecas, que te inhabilitan muchas veces. Hay mujeres que se ven inhabilitadas de eso. Entonces, ¿cómo podrían compatibilizar eso y continuar trabajando y ser productivas igualmente, pero sintiéndose un poco mejor? Y yo creo que ahí también está la ley de compatibilización de la vida privada con el trabajo, con la vida laboral. Y en este sentido, Carolina, ustedes hacen, por ejemplo, un levantamiento y se reúnen con el personal, hay la posibilidad de educar, porque yo creo que... Se tiene que educar. Claro, porque dentro de los temas, y concordemos de una vez por todas, que tenemos que educar, no es hablar por hablar, sino con información, qué hago, cómo lo hago, qué digo, cómo lo digo, y cómo me puedo sentir mejor en la empresa. Recordemos que estamos más tiempo en la empresa que en nuestra casa. Sí. Una de las directrices de la ley Carin es precisamente la capacitación a sus trabajadores. Es decir,
el trabajador no solamente tiene que firmar un papel que diga, un anexo contrato de trabajo que diga que recibió el protocolo, sino que además debe participar en capacitaciones. Esas capacitaciones hay empresas que las hacen presenciales, nosotros hemos capacitado también que las hacen presenciales, que las hacen online, a través de publicidad. Muchas empresas tienen pantallas donde van pasando publicidad relacionada con el buen trato, donde también se establecen los canales de denuncia y tienen que informarse obligatoriamente a los trabajadores, y debe existir un canal de denuncia. ¿Ya? Entonces todo esto tiene que bajar necesariamente al trabajador, porque esa es la idea de la ley. Que el trabajador sepa y la persona trabajadora sepa que están protegidos sus derechos y que existen los mecanismos de protección, promoción e investigación de todos estos hechos que son acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Y tú lo dijiste al comenzar, violencia en el trabajo producida por personas ajenas a la entidad empleadora, el cliente que llega, el apoderado de un colegio. Mira, a eso yo quiero llegar. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en un colegio y al apoderado no le pareció que yo sancioné a su hijo porque no estudió nada? O no te parece la forma como tú estás impartiendo tus clases. Claro, o trabajo en un call center. No sé, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado ir a pagar de repente, no sé, no quiero decir ninguna línea telefónica, pero bueno, el plan, y de repente se encuentra con una persona más exacerbada de lo común y hace un descargo sobre esa persona que está atendiendo como todos nosotros trabajamos? ¿Y qué hacemos allí? En ese caso, la entidad empleadora tiene que tener el protocolo adecuado dependiendo del tipo de cliente. Voy a poner un ejemplo bien como fácil. Ya. La bencinera, la estación de servicio. ¿Ya? Muchas empresas, muchas entidades empleadoras han optado por que su protocolo diga no se atiende de noche. Claro. Y así evito el asalto en la noche. Es una medida, y es una medida para proteger a sus trabajadores. Y el protocolo puede estar escrito en un cuadro. El protocolo tiene que estar, el protocolo tú se lo entregas, pero además tienes resúmenes en un diario mural, no sé, en el comedor, en el casino. Puedes distribuir publicidad a través de las redes sociales, de los correos institucionales. Lo puedes y lo deberías hacer de todas esas formas. Si tu empresa quiere liderar un cambio, ¿dónde nos comunicamos? Se pueden comunicar a mi correo electrónico. Tengo el correo electrónico es carolina.jofre@asesoríasad.com. Además, en menopower.cl, porque es hora de hablar, es hora de desvelar mitos y, por supuesto, de hablar del climaterio, menopausia, buen trato y todo lo que tiene que ver con la ley Rosada, que lo vamos a ver después. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.